que me ayudes con algo. Ok, ¿listos, iglesia, para la palabra que el Señor tiene este día? ¿Sí? Ok. Saque su Biblia, sus apuntes. Yo les di un consejo el otro día. El consejo es mejor siempre traer la Biblia física. Es mejor la Biblia física. A veces este aparatito sí nos distrae, ¿verdad? Le entra el WhatsApp, le da tentación de ver su Face, su Insta o lo que sea que usted ve. Y la Biblia física nos tiene enfocados. Entonces, es un consejo y una sugerencia que le doy como su pastor, que haga de su Biblia su mejor amigo que le acompaña en todo tiempo. Acompáñeme, por favor, al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Lo vamos a leer en dos versiones. Primero vamos a leer la Reina Valera y posterior vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Si usted llegó, dígame amén. Dice la palabra de Dios en la versión Reina Valera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora vamos con la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imites las costumbres y el comportamiento de tus amigos. No imites los comportamientos y las costumbres de muchos de tus familiares. No imites los comportamientos y las costumbres de gente que, entre comillas, es famosa, rica y lo tiene todo. Continúa diciendo: más bien dejen que Dios los transforme. Sean suavecitos y cooperando. Dejen que Dios los transforme. ¿En qué? En personas nuevas. Ay, vamos a estudiar de esto hoy. Qué hermoso, después de un pasado tan oscuro que tuvimos, tener la oportunidad de volver a nacer y realmente ser personas nuevas. Al cambiarles, ¿qué? La manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cierre sus ojos, por favor. Oh Señor Padre Todopoderoso, en este día nos rendimos ante ti, Señor. Sé tú, Señor, el que toma el control de todo lo que sucede en este altar, papá. Espíritu Santo, en este instante gobierna en este lugar. Sé tú el que pone las reglas, sé tú el que pones los límites, sé tú el que pones la palabra, Señor. Toma cautivo el pensamiento de todos los que estamos aquí, Señor. Asimismo, Señor, rinde nuestras emociones a ti y desciende como espada de doble filo, Padre, y penetra hasta topar los tuétanos y partir el alma. Así te lo pido, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor. Oh, sí, papá.
Gracias, Señor. Ok, recuerdan que la semana pasada tuvimos la semana 1 de Romanos 12:2. ¿Cómo se llamó? Regresando al Edén. El tema del día de hoy dice metamorfosis. Pero la semana pasada voy a hacer un breve resumen de 2 minutos para quizás alguien que no estuvo aquí o alguien que no lo vio en YouTube. Pero la semana pasada hablamos de regresando al Edén, porque encontramos en el Edén 3 características de una atmósfera donde Dios puede bendecir. Y esas 3 características habíamos visto en Génesis 1:27, cuando dice que que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Cuando estudiamos más allá lo que significaba la imagen y semejanza, el atributo más importante de Dios en su imagen y semejanza es que Dios es puro y que Dios es santo. Entonces, dentro de esta atmósfera del principio de los tiempos, había pureza y había santidad. También vimos que en esta atmósfera de Génesis, del paraíso, lo llama la Biblia, habíamos visto también que Dios los puso en el Edén, Adán y Eva. ¿Y qué significaba Edén? A ver, los estudiantes de la semana pasada. Un lugar de delicia, un lugar de deleite, un lugar de placer. Entonces, el Edén era delicia, deleite, placer. Y número 3, en esa atmósfera donde se podía ser bendecido, vimos en Génesis 1:31 que dice: y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Y cuando estudiamos qué significa la palabra bueno, significa completo, entero y maduro. No el de Venezuela. Completo, entero y sí maduro. Así como usted, ya maduro, ya templado, ya varón. Que ya no es caprichoso, que ya no es caprichosa. Que ya es un hombre y una mujer de Dios, que lo que dice, hace. Un hombre maduro. Entonces, estas 3 características que vimos que había en el paraíso, puro y santo, un lugar donde había deleite, delicia, placer, y un lugar completo y maduro, no tenía huecos emocionales. Estas 3 características permitía que Génesis 1:28 se cumpla. Porque ¿qué dice Génesis 1:28? Dice que el hombre recibirá multiplicación, fructificación, que será bendecido, que sojuzgará y gobernará sobre todo lo creado. Esta promesa de Dios se dio bajo la atmósfera de Génesis, del principio. Pero ¿qué pasó? Adán y Eva, ¿qué fueron? Expulsados de esta atmósfera. Y entonces fueron expulsados. Y después el Señor nos da a esta iglesia, a la que usted está viniendo, donde usted se sembró, donde usted hizo la universidad de la vida, donde usted está pasando por capacitación destino, a este lugar nos da como versículo fundamento Romanos 12:2. Y en Romanos 12:2 termina diciendo: la voluntad de Dios para ustedes transformados por Dios es que su vida sea buena, agradable y perfecta. Lo que habíamos perdido en el Edén, Romanos 12:2, Dios nos da la promesa que lo podremos recuperar. Una vida buena, que significa pura y santa, recordemos el Génesis. Una vida agradable, que significa en deleite, en delicia, en placer, regresamos al Génesis. Y una vida perfecta,
madura, que significa completa y madura. ¿Regresamos a dónde? Al diseño original. Este es el camino para regresar al lugar de donde fuimos expulsados. ¿Cuántos quieren regresar al lugar de donde fuimos expulsados? ¿Cuántos quieren descubrir esa vida buena, perfecta y agradable? Pues por eso usted viene a Transformados por Dios. Y ese es el propósito de esta iglesia, que usted regrese a su diseño original. Si usted decide vivir mal, es porque le gusta. Porque la palabra de Dios, el propósito de Dios es que tu vida es una vida buena, perfecta y agradable. Entonces, quedamos la semana pasada en que les prometí que íbamos a descubrir cómo hacer eso, pastora. Porque yo ya he leído esto muchas veces. Porque usted ya me ha predicado de eso muchas veces. Porque yo ya he visto esto en muchos lugares muchas veces. Pero pastor, todavía no regreso al diseño original. Por eso usted está aquí. El día de hoy el Señor va a penetrar hasta sus tuétanos y tiene que partir el alma. Y si no le parte el alma, que le parte otra cosa. Pero algo se tiene que romper. Algo se tiene que quebrar. Algo interno en usted tiene que sacudirse, tiene que moverse, tiene que estremerse, porque usted dice: yo quiero regresar al diseño original. ¿Y cómo vamos a hacer eso, amados? Volvamos a nuestro Romanos 12:2. Ahí está todo. Ayúdeme con la Nueva Traducción Viviente. Y si tiene marcado en rojo lo que le pedí, mejor. Nueva Traducción Viviente. Vamos a estudiar, vamos a desmenuzar. ¿Qué nos dice el Señor? Dice: no imiten las conductas y costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces, repita, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El paraíso está en lo bueno, agradable y perfecto. Hacia allá es donde usted va. Pero antes de llegar allá, ¿qué hay en el medio? Un entonces. Significa que para usted poder obtener esto, mira, aquí está el paraíso. Para poder usted obtener el paraíso, primero hay una condición. Para que usted reciba esta flor, antes hay un principio que usted tiene obligatoriamente que cumplir. La gente llega a la iglesia y quiere una vida buena, agradable y perfecta, pero no está dispuesto a cumplir el principio, la condición que está antes. ¿Y cuál es la condición que está antes? Los transforme en personas nuevas. ¿Cómo? Al cambiar su manera de pensar. Si no hay un cambio en tu manera de pensar, tú no recibes el paraíso. Yo me acuerdo que mi esposa y yo tuvimos un noviazgo un poco caótico, un poco tóxico, un poco desagradable. No les voy a contar la historia, pero hasta el punto que mi mamá ya no la quería ver. Hasta el punto que los hermanos de mi hermana
de mi esposa, de mi hermana Paola, iba a decir. Mi hermana en la fe. No, la cosa no estaba muy bien. Pero un día, después de que estuvimos separados un año, a causa de este noviazgo tóxico, es otra historia eso. Pero un día ella me llamó y me empezó a hablar de Cristo. Me hablaba, ya no me llamaba para decirme que ya no puede vivir sin mí. Ya no me llamaba para decirme que si yo no estoy se quería morir. O lo opuesto, porque una relación tóxica, un día te aman y al siguiente te odian. Ya no me llamaba para decirme que soy lo peor que había en esta tierra. Ahora me llamaba para hablar de Jesús. Y me decía cosas como: no me importa si es que estamos juntos, pero lo único que me importa es que conozcas a Jesús. ¿Y qué encontré yo ahí? Una persona que radicalmente había cambiado su manera de pensar. Fue tal mi impacto que cuando la primera vez que hablamos, después de un año, porque yo me fui a vivir a los Estados Unidos, la primera vez que hablamos, ella toma el teléfono y de lo primero que me dice es: conocí a Jesús. Y lo primero que se me vino a la mente es: ya tan rápido, el clavo sacó al otro clavo. Pero cuando me di cuenta que no era eso, yo entendí que algo había cambiado. Mi esposa creo que está tan emocionada de esta prédica que trae a todos los anfitriones que le sostengan. ¿Ya, mi reina? Vea, pues, la necesito para este ejercicio. Entonces, cuando hubo el cambio en su manera de pensar, ¿qué hice yo? Venga por acá. Cuando identifiqué que hubo un cambio radical en lo que ella pensaba, la llevé al paraíso. Tomé el primer vuelo al Ecuador y nos casamos. Entonces, es requerido, y por eso nos dice: a ver, ¿quieres el paraíso? Primero tienes que cumplir esta condición. Y esta es la condición. Lo primero que tienes que cumplir, dice la palabra de Dios. Póngame otra vez ahí. Dice: Dios los transforme. Repita: transforme. Ya, los que ya conocen, sino a los que no conocen, que conozcan. Transformen, en griego, ¿qué palabra es? Metanoia. Y la palabra metanoia significa metamorfosis. Yo vengo estudiando esto por mucho tiempo y cada vez me impacto más de la palabra que Dios utilizó para decirnos cómo regresar al paraíso. Nos dice: necesito que en ustedes haya una metamorfosis. Una metamorfosis. Si me ayudan, ahí deben. Después, déjenle nomás. Una metamorfosis, si nosotros estudiamos más profundo, es un cambio celular. Es un cambio en tus células. Los seres humanos cargamos, los adultos, aproximadamente 37 billones de células que corren por nosotros. Las células son el elemento básico que nosotros necesitamos para vivir. Las células son las encargadas de que los alimentos que tú comes se conviertan en energía.
Si eso no sucede, tú te fuiste. En las células está nuestra carga genética, está nuestro ADN. En las células está nuestra capacidad de reproducirnos. El óvulo tiene una carga genética y el espermatozoide lleva otra carga genética, que no es más que células, que cuando se unen, ¿sí o no, doctora? Ahí veo a la doctora, me está haciendo así, entonces estoy predicando bien. No estoy diciendo cualquier cosa, ¿no es cierto, doctora? Que cuando se unen, eso es lo que provoca la reproducción. Y ese niño tiene cargas genéticas del uno y del otro, pero todo esto se da a través de ¿qué? De las células. Es el elemento básico de vida. A causa de las células es que tenemos nuestra identidad. Cada uno de nosotros tiene diferente huella dactilar. No hay una que se parezca a otra en el planeta Tierra, con 7 billones de habitantes. Y viene Dios y nos dice: ¿quieres el paraíso? ¿Quieres regresar al diseño original? Necesito que en ti haya un cambio celular. Se fregó la cosa. Por eso es que Romanos 12:2, ¿en qué te convierte? Póngame otra vez ahí. Transforme ¿en qué? Ahora entiende por qué dicen personas nuevas. Porque requiere un cambio celular, un cambio de ADN, un cambio genético. Es un cambio radical y un cambio profundo. Repito eso, es un cambio radical y un cambio profundo. No hay paraíso sin un cambio radical y un cambio profundo. Este fenómeno de la metamorfosis, ayúdenme con la imagen, ustedes ya saben dónde la vemos. La vemos en la oruga, que se transforma ¿en qué? En mariposa. Esto es lo que podemos ver en un ser que se arrastra, que lo único que sabe es comer polvo. Lo único que sabe la oruga es comer tierra. Lo único que sabe la oruga es vivir de deuda en deuda. Lo único que sabe la oruga es tener conflictos en sus matrimonios. Lo único que sabe la oruga es perder su trabajo una y otra vez. Lo único que sabe la oruga es tener problemas financieros, porque la oruga solo sabe comer polvo porque se arrastra. Pero el proceso de la metamorfosis déjeme la imagen. Ya, y déjeme por un rato. El proceso de la metamorfosis hace que ese ser que vive arrastrándose, cuando entra en el proceso de la metamorfosis, tiene en un punto la capacidad de volar. Deja de comer polvo y empieza a acercarse al cielo. Deja de comer polvo y empieza a caminar en niveles superiores que ojo no vio y oído no escuchó. Deja de arrastrarse por el polvo y regresa al paraíso.
Es que eso nos dice la palabra. Es que entonces, ¿por qué Dios puso metamorfosis? ¿Y en dónde se manifiesta esta metamorfosis? Otra vez, Romanos 12:2. Nuevas personas, cuando les cambia ¿qué? La metamorfosis se ve manifestada en tu manera de pensar. Y dice nueva persona. Por eso es que un cristiano que todavía repite, es que yo soy así, es que así es mi carácter, es que así es mi temperamento, es que yo no puedo hacer eso porque soy así, es un cristiano que no ha pasado por un proceso de metamorfosis. Porque la Biblia nos dice claramente que serás una nueva persona. Hijito, toma el micrófono. Pastor, es que yo soy así, no me gusta hablar. Hijito, necesitas pasar por un proceso de metamorfosis. Quiero ser líder de célula, pero me cuesta compartir con la gente porque soy introvertido. Señor, que la metamorfosis llegue. Es que siempre me ha costado relacionarme con las mujeres. Necesitas un proceso de metamorfosis. Es que ya no creo en el amor porque ya me divorcié 15 veces. Mejor quédese ahí nomás. No vaya por la 16ª. Ya las 15 veces ya le debió haber hecho algo. No vaya por la 16. Pastor, es que así me criaron mi papá, así me crió mi mamá. Señor, métele un proceso de metamorfosis. La metamorfosis te transforma de un ser a otro ser totalmente distinto. Voy a repetir eso. Cuando tú realmente has experimentado Romanos 2 en tu vida, la metamorfosis hace que de ser un ser, tú vengas a ser otro ser totalmente distinto. No vas a ser. Y es aquí donde se quedan muchos en la iglesia. Es aquí donde muchos se quedan en la iglesia. Llegaron como oruga que caminaba lento. Y ahora, como son una oruga que camina rápido, piensan que han pasado por el proceso. No has pasado por el proceso. Metamorfosis no es llegar a ser una oruga mejorada. Metamorfosis no es llegar a ser alguien que cambió solo en ciertas áreas. Metamorfosis te lleva a ser alguien que tenga alas, sea un ser totalmente distinto y vuele por los aires. Es un cambio radical y profundo. ¿Y en dónde se manifiesta la metamorfosis? Ya les dije, en tu manera de pensar. ¿Y cuál es el nivel de manera de pensar? Tener la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Deme 1 Corintios 2:16, dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos ¿qué? Cuando tú piensas como Cristo, cuando tú crees como Jesús, lo que Jesús cree, cuando tú caminas como Jesús, cuando tú te paras y la gente puede ver a Jesús, cuando este cerebro ha salido la mente de oruga y ha habido un trasplante con la mente de Jesús, ese es nuestro objetivo. Tú has vivido una metamorfosis.
La mente de Jesús. Yo no le veo a Jesús diciendo, pastor, es que yo soy así. Es que a mí no se me da esto. Es que a mí no se me da el otro. Es que yo no nací con esa capacidad. Cuando tú tienes la mente de Cristo, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Metamorfosis. Ahora, metámonos en este lindo proceso de la metamorfosis. Y vamos con primera de Pedro 2:2. Vamos a profundizar. Primera de Pedro 2:2. Dice la Biblia: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. ¿Para qué? Para que en ella crezcáis para salvación. En el proceso de la metamorfosis, lo primero que nos enseña el Señor es apagar el teléfono en el culto. ¿Apagado? Ya, entonces usted ya algo está entrando en la metamorfosis. En este proceso de la metamorfosis, la primera etapa, ayúdeme ahí en el pantalla. La primera etapa es el proceso de la nutrición. Proceso de la nutrición. La imagen, por favor. Proceso de la nutrición. Van tres. Proceso de la nutrición. No, proceso de la nutrición. Ya, el estado de la nutrición. Ok. En este proceso de la metamorfosis sucede algo. Cuando ya la oruga viene a esta atmósfera, si nosotros hacemos una radiografía de la oruga en sus estados iniciales y podemos ver la oruga interiormente, la oruga es puro estómago. Puro intestino. Algunos dicen, pastor, yo he sido oruga entonces. Puro estómago es la oruga. El 90% en una radiografía es estómago, es intestino, que está procesando los alimentos. Porque el único objetivo por el cual la oruga está aquí viva durante esas primeras 2 a 4 semanas es el alimentarse. Para obtener energía para poder entrar en el proceso de metamorfosis. Ese es el único objetivo de la oruga. Entonces la oruga pasa comiendo día y noche. Todo lo que hace es comer. Y ahora sí, ayúdeme con la imagen. Pasa comiendo hojas todo el tiempo. No para de comer. Dicen los científicos que la oruga pasa en esta etapa de alimentación, pasa su masa, crece en 10,000 veces más. Y en tamaño puede llegar a crecer 270 veces más. Para entender un poquito esto, es como que usted come y come y come y come y come y come y come día y noche. Si usted solo come y usted sigue en el proceso de crecimiento, usted podría adquirir la estatura de la Virgen del Panecillo. Solo de alimentarse, solo de comer. A eso se dedica la oruga las primeras 4 semanas de vida. A nutrirse, a alimentarse. Por eso es que la palabra que acabamos de leer en primera de Pedro dice, como niños, no dejes de tomar ¿qué? La leche espiritual. ¿Cuál es la leche espiritual? La palabra de Dios.
Porque la mente de Jesús, ¿en dónde la encuentras? En la palabra de Dios. Entonces, en su vida cristiana, usted nunca deja de comer palabra. Entonces, usted viene a los domingos ¿a qué? Entonces, usted entendió. Cuando usted dice, para mí el domingo no es negociable, es que usted quiere dejar de ser oruga para convertirse en un ser que tiene alas. Porque usted sabe que necesita comer. Y no siempre se le da de comer lo que a usted le gusta. A veces se le da de comer sopa de espinaca. A veces se le da de comer sopa de garbanzo. A veces se le da de comer sopa de quinoa. A veces se le da remolacha. A veces se le da melloco, brócoli. A veces tiene que comer cosas que no quiere. Pero ¿sabe qué? Usted ha entendido que necesita la metamorfosis y no puede parar de comer. Por eso usted va a su célula y siempre está en su célula, porque usted sabe que necesita comer. Por eso es que usted hizo la universidad de la vida, porque usted sabe que no puede parar de comer. Por eso es que usted está en capacitación destino, porque necesita comer. Por eso es que usted en su casa abre la Biblia y lee todos los días, porque sabe que necesita comer. ¿Por qué come tanto la oruga? Para tener todos los nutrientes y tener la masa que requiere para entrar en el proceso de la metamorfosis. Usted no puede dejar de comer palabra. Yo y mi esposa en 20 y pico años de vida, la única razón que no vamos a la iglesia es que nos fuimos de vacaciones, que nos fuimos a la China, o que mi esposa se siente como china, se enfermó. Porque ella y yo necesitamos comer. Mi esposa ahorita está comiendo. Mientras yo estoy predicando, yo estoy comiendo. El Espíritu Santo me está hablando, me está llenando mi estómago. Usted tiene que haber una ansia de más palabra. Usted se despierta en la mañana todos los días y lo primero que tiene que desear es comer. Porque usted quiere regresar al paraíso. Entonces, después de la etapa, ¿cuál es la primera etapa? La nutrición. Segunda etapa, la etapa del sacrificio, o el estado del sacrificio. Porque después de comer, vamos a leer lo que dice la palabra. El estado de sacrificio, Gálatas 2:20. Come palabra. Y está el domingo, y está en la célula, está haciendo sus capacitación destino, y está que come. Porque llega un punto que dice, como Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Después de que la oruga se ha alimentado tanto, dice, y ya está gorda esa oruga, ¿no? Ya pesando harto, bien puesta la oruga. Entonces ahora sí está lista para el proceso de metamorfosis. Mucha gente no llega al proceso de metamorfosis porque en el tiempo de alimentación no supo esperar. En el tiempo de nutrición quiso entrar en un proceso cuando todavía no estaba listo. Entonces, está gordita, está llenita, rellenita, dicen. Y en este instante empieza un proceso
en donde la oruga empieza a perder su piel. Es un proceso de dolor y un proceso de sacrificio. Pierde primeramente su piel. Imagínense a usted si le empiezan a arrancar la piel. Y se empieza a formar alrededor de la oruga una costra. ¿Usted le ha dado una herida? ¿Qué es lo primero que se empieza a formar después de la herida? La costra. Entonces, mire, a usted yo le arranco la piel. Mírese sin piel. ¿Cómo está cuando se arranca la piel? ¿Cómo queda ahí? Basta que alguien le ponga un dedito y ¿qué pasa? Eso arde mal. ¿Y qué pasa después? Empieza a formarse una costra. Eso es lo que se llama la pupa. Póngame pupa, P-U-P-A. Ahí está la pupa. Es la de acá. Ahora es la oruga encostrada. Y aquí empieza un proceso totalmente desagradable y de sacrificio. La oruga dentro de ese capullo, dentro de la pupa, empieza a comerse a ella misma. Todo iba bien con la oruga gordita. Todo iba bien con la oruga saltando aquí en la iglesia. Pastor, estoy enamorado de Cristo. Pastor, para lo que quiera. Pastor, póngame a servir si quiere todos los domingos. Pastor, yo estoy aquí, estoy apasionado por Cristo. Pero ¿qué tal cuando el Señor te mete en el proceso de metamorfosis, que te arranca la piel y que después te pone a comerte a ti mismo? A ver, prueben un pedacito. Y en ese proceso de comerse a sí mismo, la pupa empieza un proceso de digerirse a ella misma. Esto es metamorfosis. Esto es de locos, la creación de Dios. Empieza a digerirse a ella misma y dice que todos sus órganos empiezan a disolverse. Sus tejidos se disuelven en líquido. Su cerebro se empieza a disolver en líquido. Y lo que tenemos al final del proceso es una sopa de oruga. Es en este instante de la sopa de oruga en donde todas las células que pertenecían a la oruga se desvanecen y nacen las células que van a formar la mariposa, el ser que vuela, el ser que se levanta por los aires. Pero tuvo que haber un proceso donde se disolvió, donde se desintegró. Los cristianos quieren ser cristianos sin desintegrarse, sin disolverse, sin que sean arrancados la piel. Por eso es que 2 Corintios 5:17 dice: las viejas cosas pasaron. ¿Saben por qué muchos aún tienen fantasmas del pasado? Porque las viejas cosas pasaron cuando hubo un proceso en que te arrancaste la piel, en que te comiste tus propios órganos, en que te disolviste, en que quedaste en nada para que algo nuevo pueda nacer. Yo no sé cuántos años vas tú en la iglesia, pero yo te pregunto el día de hoy, ¿has pasado tú por el proceso de metamorfosis? Por eso esta iglesia se llama
Si le queremos ver de otra manera, esta es la iglesia de la metamorfosis. Romanos 12:2, póngame ahí arriba. A ver, y Romanos 12:2 nos dice ¿qué vamos a enfrentar en esta etapa del sacrificio? Dice, no imiten las costumbres ni las conductas ni las costumbres de este mundo. Pastor, ¿y cómo entro en este proceso de metamorfosis? A ver, hay muchos que nunca entran en este proceso porque siguen viviendo costumbres y conductas del mundo. Entonces tú vienes a la iglesia y tú no entiendes esta palabra. ¿Por qué? Porque todavía vives como se vive en el mundo. En la Reina Valera dice, en la Reina Valera inicia el versículo diciendo, no os conforméis a este mundo, a este siglo, a este mundo. No te amoldes a este siglo, a este mundo. Entonces, a ver, les voy a decir cuándo entramos en el proceso de metamorfosis. Mira lo que el mundo dice del matrimonio. ¿Qué dice el mundo? Les voy a decir la frase del mundo del matrimonio. Yo tengo derecho a vivir. ¿Cuándo sacan esa frase en el matrimonio? Cuando las cosas están difíciles. Cuando las cosas están complejas. Cuando el tema está complicado. En el mundo la frase es: yo tengo derecho a vivir. Ella no me entiende. Es que ella no hace lo que le pido. Es que él no satisface mis necesidades. El matrimonio en el mundo te dice: yo tengo derecho a vivir. Pero cuando tú quieres entrar en el proceso de metamorfosis y quieres la mente de Cristo, tú en el matrimonio sabes que cuando caminaste a un altar a decir sí quiero, no ibas a vivir, sino en el camino al altar tú ibas a morir. Él iba a estar dispuesto a morir por ella. Y ella iba a estar dispuesta a morir por él. Eso significa caminar a un altar. Entonces cuando yo estoy ahí parado como pastor y les veo ahí acerca, él siempre empieza a llorar, ¿no? Porque le ve a la novia tan bella, tan hermosa. Y yo en mi cabecita digo: ay, mijito, si supieras que esas lágrimas no son en vano. Tú crees que lloras por la belleza de tu amada, pero la verdad es que ni tú sabes que estás llorando, porque van a llegar esos momentos en donde te vas a coger la cabeza, en donde ya no vas a querer más, en donde vas a estar cansado, en donde vas a decir no le entiendo, en donde vas a querer salir corriendo. Pero como la metamorfosis está en ti, dices: yo no vivo ya, sino Cristo vive en mí y estoy dispuesto a morir por ella. Pero eso no dice el mundo. El psicólogo no te dice. Hace poco tuve un psicólogo. No tuve un psicólogo, más bien un loco de aquí se fue a un psicólogo. Y saben lo que, sin que yo sepa, y saben lo que le dijo: que sí, él tenía derecho a separarse, porque no era justo lo que estaba viviendo al lado de ella. Porque eso te dice el mundo, eso te dice la psicología. Pero ¿sabes qué te dice Dios? Andrés, si tienes que sacarte la piel
y te duele, sáquetela. Si tienes que comerte a ti mismo, cómete a ti mismo. Si tienes que disolverte y tu cerebro y tus tejidos y tus músculos disolverte, que se disuelvan, pero tú aquí vas a morir. ¿Qué te dice el mundo acerca de la sexualidad? Disculpen, señores psicólogos, hablo psicólogos no cristianos lo que dicen. Psicólogos no cristianos, ¿qué te dicen? Prueba, mijo. Y no porque me han contado, porque muchas de aquí se van a psicólogos no cristianos. Prueba si es sano antes del matrimonio para ver si tienen compatibilidad. Les dicen compatibles los bebés. Les mandan a sexólogos. El mundo te dice eso. ¿Qué te dice la palabra de Dios? Y vivirás con ella, y únicamente con ella serás una sola carne. Y la palabra de Dios te dice, y la fornicación, si caes en fornicación, no heredarás el reino de Dios. La fornicación hablándose de todo sexo fuera del matrimonio, todo sexo sin pacto. ¿Y qué significa el pacto? Porque algunos dicen, no, yo ya tengo pacto, pastor, y no han ido al registro civil. Más bien pareces pato, no pacto. Anda al registro civil si tienes pacto. Pacto es que hayas ido al registro civil y que después delante de Dios hayas dicho un sí, que tenga la bendición del Señor. Ahí tú tienes pacto. Entonces ahí sí te comes el sándwich. ¿Qué dice el mundo? Dime, ¿qué dice el mundo? ¿Qué dice la cultura referente a las finanzas? Verá, este es el principio del mundo. Tienes que recibir para poder dar. Pero cuando tú ya has pasado por metamorfosis y tienes la mente de Cristo, tú primero das para que después recibir del cielo y recibas. Es que el mundo te dice una cosa, pero la mente de Cristo, la metamorfosis te lleva a otra cosa. Tú solo has vivido la metamorfosis cuando ya no imitas la conducta de este mundo. Génesis 3:6. Mira cómo este personaje no lo logró. Dice, está hablando de Eva. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y que era ¿qué? Agradable a los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así con ella. ¿Por qué es la etapa del sacrificio? ¿Qué hizo Eva? Vio algo que era agradable. ¿Se acuerdan la voluntad de Dios también cuál es? Agradable. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Eva prefirió lo agradable, lo delicioso, lo deleitable del mundo y rechazó lo delicioso de Dios. Porque a ver, ¿por qué es un sacrificio? Porque el mundo es delicioso. Porque la última y nos vamos es delicioso. Porque tener novio a los 15, 16 años es delicioso.
Porque tener sexo fuera del matrimonio es delicioso. Porque no diezmar es delicioso. Pero ayúdeme, no diezmar es. Diga, porque todos sabemos. Tendrías 10% más en tu bolsillo. Todo lo que harías con ese 10% extra. Porque el mundo, dice, pastor, yo sí lo tengo. No, mijito, tienes que diezmar. Porque el mundo es delicioso. Porque las fiestas del mundo que son deliciosas. Eva reemplazó lo delicioso de Dios y prefirió lo delicioso del mundo. Jesús pasó por este proceso. Lo que me encanta de Jesús es que Jesús hizo todo lo que nosotros hicimos. Pasó por todo el proceso. Pues Jesús fue hombre, ¿cuánto tiempo? 30 años. 30 años antes de empezar su ministerio. En donde no se dice nada de Jesús, pero Jesús seguramente se estaba alimentando. Hasta que llegó el punto que Jesús empezó su ministerio. Y Jesús pasó la metamorfosis. Porque Jesús no nos envía a pasar por un proceso de metamorfosis a menos que el primero haya pasado por un proceso de metamorfosis. Y es así. Dice la Biblia que cuando los romanos lo tenían, le arrancaron la barba. Y toda su piel fue arrancada con su barba. Jesús sabe lo que es que tu piel empiece a caer. Jesús sabe lo que es que tu cuerpo se empiece a disolver. Porque cada latigazo que le daban, sus tejidos eran abiertos. Porque su mano fue traspasada. Porque sus pies fueron traspasados. Y porque murió en la cruz. Jesús sabe lo que es el proceso de metamorfosis. Pero ¿qué pasó después de 3 días? Resucitó. Todo aquel que está dispuesto a no imitar las conductas de este mundo, lo delicioso de este mundo, a no conformarse con las costumbres de este mundo, la promesa de Dios es que vas a resucitar al 3er día. Es el proceso de la metamorfosis. Así que, ¿cuántos ya aquí han vivido el proceso? ¿Cuántos están pasando el proceso? ¿Cuántos no ni siquiera han iniciado el proceso? Ay, no hay amén. Ahí vamos otra vez. ¿Cuántos ya dicen, yo soy realmente un ser que vuela? A ver, pero honestamente, ya, ahí hubo unos amén. ¿Cuántos están justo ahí dentro de la pupa comiéndose a ellos mismos? Algunos carnívoros hay aquí. ¿Cuántos ni siquiera han iniciado el proceso? Hay uno que dice con enjundia. Una vez que usted ha pasado el proceso de metamorfosis, usted es un ser que vuela. Y hay una tercera etapa, y esta es la última. Viene la etapa de la disciplina. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad. Aquí está hablando a cristianos que ya han alcanzado un vuelo, ya sus alas ya se han abierto. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En otra versión dice, anda buscando a quien destruir. Una vez que usted está caminando como cristiano, usted ha levantado alas,
La siguiente etapa es la etapa de la disciplina. ¿Qué quiere decir esto? Usted tiene que empezar a pensar, porque ¿dónde es la batalla? Aquí es donde le va a atacar el enemigo. Aquí es donde le va a decir, ¿qué haces en la iglesia? Aquí es donde le va a decir, ¿para qué sirves si pudieras estar haciendo otra cosa? Aquí es donde le va a decir, ¿y qué has logrado haciéndote el cristianito? Aquí es donde le va a decir, no le perdones a la hermana. Aquí es donde le va a decir, ay, tú no sirves para nada, tú no sirves para eso. Deja de seguir a Jesús. Mira cómo esos tienen tanto dinero y tú no tienes tanto. Deja de seguir a Jesús. Aquí es donde el enemigo te va a empezar a hablar. Entonces tú tienes que empezar a pensar en lo que tienes que pensar. Y eso es una disciplina. Filipenses 4:8. Dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, sí se puede. La metamorfosis puede también ser inversa. A Eva le sucedió. Eva estaba en el paraíso, agradable, buena y perfecta. Eva decide tomar lo delicioso del mundo. Regresas con los amigotes que no tenías que regresar. Regresas con esa mujer que te lleva a la fornicación. Vuelves al alcohol. Vuelves a en tu corazón tener raíz de amargura. No perdonas a las personas fácilmente. Entonces la metamorfosis es inversa. Si puedes de ser un ser que tiene alas, volverte a ser una oruga. Si puedes haber estado 20 años en la iglesia y en algún momento haber volado, y si es posible que vuelvas a arrastrarte por el polvo. Si puedes haber sido pastor, líder, sacador de demonios, y volver a arrastrarte como una oruga, si es posible. Entonces la metamorfosis es inversa. Por eso dice, sed sobrios y velad y cuídense, porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién destruir. Y el diablo te va a atacar en la mente. Entonces, ¿qué tienes que te dice la Biblia, Filipenses 4:8? En todo lo bueno. Cuando el diablo te viene con sus mentiras, ¿tú en qué piensas? En lo bueno. En todo lo justo. Cuando el diablo te viene con sus mentiras, ¿en qué piensas? En lo justo. En todo lo amable. Cuando el diablo viene con sus mentiras, ¿en qué piensas? En lo amable. Todo lo que es verdadero, puro, en eso pensad. La etapa de la disciplina. Y vamos a hacer unos ejercicios ahorita para la etapa de la disciplina. Leo, ¿me acompañas, por favor? Javier. Venga. Él está representando a Satanás. Este ya es un ser que vuela. Venga para acá. Abra sus alas. Vuele. Eso. Y como él ya está predicando la palabra, y como él ya es líder de célula, y como él ya tiene una célula fructífera, ¿a quién va a atacar el demonio? A él. Porque el que está allá en la 80 fila y que no le interesa la metamorfosis y que después de aquí se va a pegar las cervezas con sus panas hasta mañana, el diablo te va a dejar tranquilo. Pero a Estico, que ya se está topando altar, que ya se está subiendo a este lugar, el diablo va a empezar a atacarlo. Va a querer tomar su mente y le va a empezar a hablar.
¿Y saben dónde el diablo primero? ¿Dónde ataca primero el diablo a los hijos de Dios? En sus matrimonios. Y entonces el diablo le va a empezar a decir, ve, ¿te das cuenta cómo la Jennifer ya no te plancha las camisas? ¿Te das cuenta cómo tú trabajaste? ¿Cómo trabajaste el otro día? Todo el día llegaste a casa y la Jennifer no te dio un plato de comida. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Ayúdame con un micrófono. ¿Te das cuenta que el diablo empieza a trabajarle? Y le dice, la Jennifer ya no es igual que antes. Ella ya no se interesa por mí. Ya no me ama como me amaba antes. Ya no es como era antes. ¿Será que ya no me ama? ¿Será que ya no me quiere? No, aléjate, Satanás, aléjate. Tú me estás mintiendo. Mi esposa me ama. La palabra del Señor dice en Santiago 4:7, someteos a los pensamientos de Dios. Resistid al diablo y él huirá. Él huirá. Sométete a los pensamientos de Dios. Resiste al diablo y él huirá. Él huirá. Mi esposa me ama. Ella es buena. Ella es fiel. El Señor me dice que ella y yo somos una sola carne, y que lo que Dios ha unido nadie lo podrá separar. Y yo le creo al Señor y no a ti. Ahora vuele. Es que el diablo te va a atacar. El diablo va a querer que regreses a tu posición de oruga. Y si tú no peleas, él va a vencer. Tienes que pelear. El momento que tu boca empieza a repetir la palabra de Dios, es cuando el diablo dice, aquí no puedo entrar, no puedo tomar su mente. No está permitiendo. Y repites una vez la palabra y repites 2 veces, y mañana te vuelve a atacar y vuelves a repetirle la palabra. Esa es una guerra de todos los días. Adriana, y yo le digo al que está sentado ahí en la esquina y que ya se está durmiendo, el diablo no le va a topar. Pero a alguien que quiere, alguien que tiene llamado, alguien que nació para esto, el diablo va a querer atormentar su vida y le va a empezar a poner pensamientos. Mira lo que están hablando de ti. Esas mujeres no te quieren. Esas mujeres te quieren ver caída. Esas mujeres de la iglesia te tienen envidia. Así que enójate, resiéntete, que en tu corazón empiece a nacer una raíz de amargura. Que tu fuego se empiece a apagar. Aíslate. Solo preocúpate de tus cosas. A ver. Yo ya fui a la Universidad de la Vida. Yo ya fui a Capacitación Destino. Le escuché a la pastorita. Se acabó. Te casas. Escrito está que en el nombre de Jesús tengo la mente de Cristo. Escrito está que yo voy a pensar en lo bueno, en lo amable, en lo justo. Escrito está. Y si está escrito, yo lo creo. Mi padre lo dijo y yo lo creo, y te casas. Te silencio en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Te callas y te vas al lago de fuego. Ahora. Y eso lo hiciste hoy. ¿Y sabes qué? Mañana lo vas a tener que volver a hacer. Y pasado lo vas a tener que volver a hacer. Y la próxima semana lo vas a tener que volver a hacer. Porque dice, velad y sed sobrios, porque el diablo anda como león rugiente, viendo a quién sacar de la iglesia, viendo a quién derrumbar su llamado, viendo a quién puede hacer que se ofenda, viendo a quién puede caer en posición de víctima. Katy, pero el diablo no se queda así, porque el diablo quiere destruir la iglesia. El diablo quiere destruir la iglesia.
El diablo dice, hay una iglesia en Quito, Ecuador que se está levantando. Hay una iglesia transformados que se está levantando. Y entonces está nuestra líder de alabanza. Y el diablo le empieza a hablar. Y le empieza a decir, mira, si tú estarías trabajando en el mundo, ¿cuánta plata tendrías? Mira, con todos tus talentos, con todos tus dones. Ay, si tú estuvieras nada más en ese directorio, si tú estuvieras en esa empresa, mira cómo estarías, no tendrías nada, ningún problema financiero. Ay, pero estás perdiendo tu tiempo. ¿Qué haces aquí cantándole toda esta gente? Ven, esta gente hasta te queda viendo mal. ¿Qué haces? No, regresa al mundo, regresa. ¡Basta! Te equivocaste conmigo. Yo ya no sirvo a dos señores. Mi casa y yo seguirá sirviendo al Señor. Soy nueva, mas ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. En el nombre de Jesús. La oruga empezó en el proceso de nutrición. Vamos a terminar. Empezó en el proceso de nutrición. Para usted no es opción estarse alimentando de la palabra, si no, no va a poder entrar en el proceso de metamorfosis. Un domingo puede ser el día de vida o muerte en su vida, porque puede ser el día que usted iba a recibir la palabra que iba a cambiar algo en su situación. Ya no es opción su célula. Ya no es opción entre semana buscar escuchar palabra, buscar estar con sus hermanos en la fe. Ya no es opción que usted siga un discipulado de liderazgo, que usted se anote a la universidad, porque usted necesita nutrirse para el proceso de metamorfosis. Y ya, el momento que usted empiece a dejar las cosas del mundo, sí, no le voy a mentir, va a haber dolor. Es un sacrificio. A usted mismo le va a doler, porque le repito, el mundo es delicioso. Si Eva estuviera aquí ahorita, me diría, pastor, usted no sabe ese fruto, lo rico, lo delicioso que se veía. El mundo es delicioso. Y sí, hay sacrificio y dolor. Cuando usted deja el mundo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo ya no pienso, el que piensa a través mío es Jesús. Y la tercera etapa, cuando usted ya tiene alas, líderes, hermanos que sirven, hermanos que nos han acompañado por mucho tiempo, el diablo va a querer destruirlo hablándole a la mente. Porque el único propósito del diablo es que usted regrese a la posición de oruga. Si usted está desanimado, si usted está preocupado, si usted está teniendo problemas de autoestima, es porque usted no ha tenido una mente disciplinada que le manda al diablo de un patazo por donde él vino. Póngase de pie. Es la metamorfosis. ¿Aprendimos algo, iglesia? Alabanza. Vamos a pedirle al Señor que haga el proceso completo.